Listo, Frank, ya estamos grabando. Frank, buenos días. Primero que todo, pues te agradezco el apoyo y la ayuda que me estás brindando con esa parte del curso y del procedimiento del proyecto. Frank, ya habiendo conocido el proceso de producción de vino y habiendo revisado los diferentes estados en donde se puede de pronto hacer automatización de los procesos y de toda la producción. ¿Tú me puedes comentar de qué manera podemos automatizar cada proceso en esta producción? Claro que sí, Freddy. Eh, Realmente pues no soy experto en el tema de la producción de vino, Ok, pero creería yo que de pronto así a modo general le podría dar algunos esbozos eh, que podrían orientar como algún proceso de automatización en este gran proceso, ¿cierto? de acuerdo. Bueno, Freddy, lo primero que yo veo es que en la etapa número uno de la recepción de las uvas, allí se habla de unas bandas transportadoras. Entonces creo que lo primero sería allí controlar la banda perdón, controlar la velocidad del motor de esas bandas transportadoras. eh, y dependiendo de si se tiene, por ejemplo, un motor AC o motores DC, se pueden utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, si se va a utilizar motores AC para mover la banda, se podría conseguir algún tipo de variador de frecuencia, y pues ellas se encargarían de reducir o de aumentar a la velocidad deseada. Y estamos hablando de motores DC, entonces con algún tipo de electrónica de switcheo, con transistores de potencia y con la ayuda de un microcontrolador, se podría realizar una modulación de ancho de pulso de la señal para controlar de la misma manera la velocidad de la banda transportadora. Allí en ese proceso de recepción de las uvas también se habla de la separación de uvas, unas que estén verdes, otras que estén maduras, etcétera. Y de pronto, pues, en aras de automatizar este proceso, también se podría implementar algún tipo de sistema con visión artificial. Cámaras que, por ejemplo, detecten el color, el tamaño, la morfología de la uva. Entonces, una vez pues detectada o visualizada la uva en estas cámaras, puede haber algún mecanismo que simplemente vaya separando, ¿cierto? Vaya separando los racimos de uvas Ok. verdes de las maduras, cosas de ese estilo. En ese tipo de proceso de visión artificial, hay que tener en cuenta que las cámaras tienen que ser de muy buena calidad, que además la iluminación de allí el proceso debe ser muy uniforme, ¿cierto? No puede variar, porque eso, digamos, afectaría todo el proceso del etiquetado y la segmentación de esos objetos de interés, que en este caso son las uvas. Bueno, eso en cuanto al proceso de recepción. Por aquí tengo algunas anotaciones de los otros subprocesos, por ejemplo, en el proceso de prensado, enfriamiento y clarificación. Hablan de que se debe controlar los niveles de presión y obviamente, pues, si estamos hablando de control de presión, se necesitan sensores de presión, transductores de presión que nos puedan enviar algún tipo de señal analógica, por ejemplo, proporcional a esos niveles de presión requeridos. Se habla de 2 bar, entonces podrían utilizar algún tipo de manómetros con salida a 4 a 20 miliamperios y que allí pudiésemos hacer algún tipo de transducción de corriente a voltaje para llevarlo luego a un sistema SCADA, a un sistema de monitoreo, por ejemplo, en LabVIEW, donde usted sensando el nivel de esos voltajes pueda dar cuenta de la presión que se está requiriendo allí para hacer el tema del prensado. También se habla de que ese tipo de prensado, ese proceso debe de durar alrededor de 2 horas.
Entonces se deben de utilizar algún tipo de timers, un cronómetro, por ejemplo, un microcontrolador que vaya contando el tiempo que dura el proceso, o con algún tipo de oscilador como un 555 que nos cuente pues tiempos largos, en este caso de horas, y que nos dé algún tipo de señal de salida cuando ya este tiempo se haya pues acabado. Ahí tenemos el tema de la temporización y el sensado de presión, ¿no? Y también para el enfriamiento se habla de un control de temperatura. Entonces aquí sí hay mucha literatura y mucho que hacer en cuanto a niveles de sensado de temperatura y control de temperatura. Empecemos por los sensores, pues se podrían utilizar termoresistores o PT100 o termocuplas. Bueno, cualquier tipo de estos sensores que nos sense la temperatura en los rangos deseados. Eh, Podríamos utilizar como actuadores algún tipo de nevera refrigerada por gas, como una nevera tradicional, acondicionada para llevar a este proceso pues, a las temperaturas deseadas. También se pudieran utilizar celdas Peltier, que son básicamente mm, celditas que van a permitir el proceso de refrigeración. Lo único es que consumen mucha corriente, entonces tendríamos que tener fuentes de alimentación que nos den o que nos abastezcan de la corriente necesaria para lograr pues funcionar con estas celdas Peltier. Y lo mismo, se le puede implementar también algún tipo de controlador PID comercial, donde usted le conecte, por ejemplo, una PT100 una termocupla, y le programamos el set point a estos controladores, y pues ya ellos se van a encargar de hacer el switcheo cuando la temperatura esté llegando como al set point requerido. Bueno, Freddy, en cuanto al proceso de centrifugación, pues simplemente veo allí como el tema del control de la velocidad de la centrifugadora. Eh, en el tema de la fermentación y la decantación, también lo mismo, allí se habla de un control de temperatura y de la inyección de CO2 al sistema. Entonces, podríamos también de igual manera tener sistemas de control de temperatura PIDs. Se habla de que la temperatura debe estar alrededor de los 14 y los 17 grados, con errores máximos de 0.5 en ese rango. Entonces debe ser un control muy fino, un control que nos garantice, pues creo que con un PID se alcanza a lograr eso. Y para el tema de la inyección de CO2, entonces mirar si se va a inyectar este gas, pues controlándole su presión, no sé cómo sería allí, si se tiene que inyectar algún tipo de presión o controlar el flujo pues del gas. Eso habría que mirarse. De todas maneras, pues con algún tipo de electroválvula también se podría entonces permitir el acceso de este gas al proceso para el tema de la fermentación y la decantación. Con el tema del filtrado, entonces hay que procurar que los filtros no se taponen. Entonces hay que tener también sensores de presión diferenciales, midiendo tanto a la entrada como a la salida de esos filtros, estar monitoreando en cada instante pues, la presión para evitar taponamientos del filtro. Y creo que ya con base en el tema del envasado y el almacenamiento, se habla allí de un proceso pues, de, de guardado, de etiquetado, de sellado de las cajas. Eh, Allí como lo propone el enunciado, eso se hace de manera manual. Entonces creo que también se podrían implementar algún tipo de brazos robóticos colaborativos que de alguna forma estén programados para que, ubicando la posición de la caja donde se han venido almacenando, o ellos mismos, inclusive los brazos puedan almacenar en esas matrices de cartón que se forman al interior de las cajas, que vayan depositando allí los envases pues ya llenos, que dice que previamente han sido llenados pues manualmente.
también se podría implementar el tema justamente de llenado automático, donde se posicione justo en la boquilla de los envases, pues algún tipo de inyector y que inyecte el vino allí en esos envases. Eso también se puede lograr con visión artificial, cámaras que estén detectando la posición exacta de la botella y que posicionen el inyector del vino justo ahí en la boca de la botella para el llenado. Lo mismo también para controlar el tema del nivel de las botellas, que no se vaya a rebosar o que queden vacías, pues algún tipo de sensor de nivel. eh, si las botellas son oscuras, se puede dificultar el tema con sensores ópticos, pero de pronto si se utilizan algún tipo de sensor infrarrojo, no, de ultrasónico, de ultrasonido, entonces se puede medir tal vez la distancia a la cual se ha elevado el nivel, con eso como estar monitoreando el nivel de llenado de las botellas. Bueno, esos son algunos esbozos generales que he detectado pues como en la propuesta de automatización de la planta de vino. Y bueno, eso es todo, Freddy. No, Frank, de verdad que muy agradecido con todos los conceptos que son realmente muy valiosos y claro, las ideas que me acabas de entregar pues son muy pertinentes para el tema. Tengo una última pregunta, pero antes aprovecho la entrevista o más bien aprovecho el momento para decir que todas esas preguntas las voy a o las hago basado en pues su gran experiencia, su gran formación como ingeniero electrónico, como doctor en electrónica y postdoctorado en electrónica, porque no hicimos la presentación al principio, entonces bueno, aprovechamos este momento. Frank, de acuerdo a todo lo que acabamos de hablar, ¿podríamos implementar un sistema SCADA o un sistema DCS? ¿Tú qué opinas? Bueno, Para la recolección y la transmisión de los datos, para poder hacer el control y la supervisión. sí, pues en los últimos años yo he trabajado bastante con sistemas SCADA, todos ellos desarrollados con la BIO y creo que me ha ido muy bien en ese tema para tanto la supervisión como el diagnóstico de muchos procesos. Y creo que este proceso no sería ajeno a un sistema como el que estamos hablando. Por ejemplo, en LabVIEW se puede diseñar eh, o se pueden adquirir con base pues en alguna instrumentación, en algún hardware requerido para ello, todas las variables del proceso. Se puede integrar con visión artificial, con cámaras, se puede realizar técnicas de clasificación, se puede realizar todo el tema de apertura y de control on-off de electroválvulas. Se puede también censar parámetros de las señales analógicas del sistema. Entonces, se tiene toda una combinación de señales analógicas, digitales, de inteligencia artificial, todo en un mismo sistema que obviamente muy bien decorado y bien diseñado desde el punto de vista de la interfaz de usuario, se puede lograr hacerle seguimiento a cada uno de los subprocesos. Ok, Frank, listo. Muchísimas gracias. Muy valioso su aporte y bueno, estaremos ahí pendientes para ver si podemos seguir automatizando procesos. Muchísimas gracias, Frank. Bueno, con gusto, Freddy.